WhatsApp nos trae una nueva función con la cual vamos a poder recibir en tiempo real las diferentes novedades de marcas, noticias, famosos o simplemente del contenido que más te guste a través de los canales. Y siendo sincero contigo, puede que este vídeo llegue un poco tarde porque esta novedad salió hace casi un mes, aunque todavía hay mucha gente que lo desconoce. Y por supuesto en este vídeo te enseñaré todo lo que necesitas saber acerca de los canales, qué son exactamente los canales, cómo funcionan y también cómo tú puedes crear tu propio canal para que cualquier persona que quiera seguirte podrá ver las últimas novedades que vayas publicando, como por ejemplo, chicos, voy a ir a sacar a Alper, es decir, lo que te dé la gana. Y un dato muy importante que tienes que saber es que esta nueva novedad de canales a día de hoy todavía no lo tienen todos los usuarios de WhatsApp, es decir, va a haber algunos que por lo que sea no han actualizado su aplicación de WhatsApp o simplemente para su dispositivo móvil esta novedad todavía no ha llegado, pero igualmente no te preocupes porque en algún momento todos los usuarios de WhatsApp contarán con esta función, simplemente que tardará un poco más o un poco menos según el dispositivo que tengas. Y pasamos con lo que seguro tú te estés preguntando, ¿qué son los canales de WhatsApp? Básicamente son como grupos a los que tú te has unido y vas recibiendo en tiempo real las publicaciones que haga el dueño de ese canal. Estos canales pueden estar creados por marcas, famosos o simplemente cualquier persona que quiera crear su canal y compartir lo que hace en cada momento. Pero ojo, porque estos canales no funcionan como las típicas conversaciones de WhatsApp en la que nosotros escribimos algo y la otra persona pues nos responde escribiéndonos otra cosa o enviándonos cualquier cosa. No, aquí el creador de ese canal es el que va a poder publicar, o mejor dicho, es el que va a poder escribir algo y nosotros no podremos responder, simplemente tendremos la opción de hacerlo a través de las reacciones. Y ahora que ya conoces más acerca de estos canales, vamos a ver cómo funcionan, así que vamos al dispositivo móvil. En este caso voy a utilizar un teléfono Android, pero en un iPhone va a ser muy igual, simplemente cambiará a lo mejor algún botón que está más arriba o más abajo o en el icono, pero todo lo demás es igual. Perfecto, vamos aquí a nuestra aplicación de WhatsApp. En ella simplemente tienes que irte a la pestaña de novedades y si por algún motivo no encuentras esta pestaña, mira que lo tengas con el nombre de estados, porque si todavía no has entrado a ningún canal, lo más normal es que te aparezca con el nombre de estados. Y por cierto, si hay alguno que se pregunta por qué tengo esta apariencia, que es muy nueva de WhatsApp, échale un ojo a este vídeo que te dejo por aquí y también en la descripción donde te cuento más de ella y por qué la tienes o por qué no la tienes todavía. Échale un ojo. Seguimos, como te he dicho, pestaña novedades, aquí vamos a encontrar nuestros estados, los estados de aquellas personas a las que nosotros tenemos en nuestra lista de contactos y debajo ya tenemos los nuevos canales. Por defecto WhatsApp nos recomienda diferentes canales, uno de los más importantes del país donde estemos, por ejemplo tenemos aquí el periódico El País, Cabronazi, WhatsApp, The Gref, bueno, diferentes canales. Si nosotros queremos seguir ese canal para estar al tanto de las últimas novedades, pues simplemente le daríamos a seguir, pero yo te recomiendo que antes que hagas esto entres a ese canal y veas el contenido y si te gusta pues ya después le das a seguir arriba como voy a hacer yo ahora por ejemplo, y aquí simplemente ya podremos ver las últimas publicaciones del creador del canal, en este caso pues de Gref. Y como te comenté antes, la única forma de nosotros poder responder a esa publicación es con las reacciones. Para ello simplemente mantenemos pulsado nuestro dedo en lo que queremos reaccionar, por ejemplo esta imagen, mantenemos pulsado y tenemos aquí las reacciones, vamos a darle pues una cara de sonrisa y esto serían las diferentes publicaciones pues de Gref. Vamos con más opciones. En la parte superior tenemos aquí el icono de una campanita para básicamente silenciar o activar las notificaciones, que yo te recomiendo tenerla desactivada para que no esté a cada rato molestándote, así que desactivada. Luego si pulsamos en su nombre tenemos información como por ejemplo cuántos seguidores tiene actualmente este canal, cerca del 1.000.000. También encontramos opciones como reenviar este canal o compartirlo pues fuera de WhatsApp. Y si al final te arrepientes de haber seguido este canal o quieres dejar de seguirlo, debajo encontramos ya la opción de dejar de seguir, pulsaríamos y listo, ya saldríamos de ese canal y no recibiríamos ninguna información. Así que de esa forma tan fácil es como podemos seguir un canal. Yo por ejemplo voy a seguir ya varios, de Gref también vamos a seguirlo y el equipo de fútbol Athletic Club. A medida que tú vayas siguiendo diferentes canales, todos esos canales a los que tú sigues van a aparecer debajo. Fíjate como por aquí ya tengo mis canales y por supuesto con las últimas publicaciones que haya hecho. Así que ya conoces cómo funciona, dónde encontrar este apartado de canales, ya sabes, en novedades. Y una cosa que se me está olvidando muy importante es que aparte de los canales que te vienen por aquí, de los que
WhatsApp te recomienda, tú vas a poder buscar más canales. ¿Cómo? Vamos aquí al icono de más que tenemos al lado del nombre de canales, vamos a pulsar y aquí tenemos la opción de buscar canales. Vamos a pulsar y aquí por defecto vamos a tener diferentes filtros, como por ejemplo, bueno, todos los canales, y luego también tenemos más activos, populares, nuevos, y también vamos a poder filtrar por el país de donde estemos. Yo en este caso España, pero tú puedes filtrar por, pues por ejemplo, Alemania. Pulsaríamos y nos aparecerían canales de Alemania. Pero aparte, si no aparece el canal que estás buscando, arriba encontramos una lupita donde vamos a poder escribir el nombre de ese canal y nos aparecerá pues lo que estamos buscando y ya podremos seguir ese canal. Y ya por último vamos con lo que te prometí al principio del vídeo, cómo crear tu propio canal. Para ello vamos de nuevo a la pestaña de novedades, vamos igual a canales, lado derecho vamos aquí al icono de más y aquí encontramos la opción de crear canal. Una cosa importante que quiero aclarar es que a día de hoy a mí personalmente me permite crear los canales, tú lo estás viendo, en mi iPhone también me permite, pero sé que hay algunas personas a las que todavía no les permite crear canal, es decir, básicamente no le aparece esa opción. Así que si a ti te pasa eso, pues es lo mismo que te expliqué antes, todavía está en fase de prueba esta opción, o a lo mejor ya ha salido para los usuarios, pero para tu móvil exactamente no ha salido esta actualización, así que te va a tocar esperar. Seguimos, vamos aquí a crear canal, nos aparecerá esta ventana donde nos explica un poco qué son estos de los canales, simplemente le damos aquí a continuar. Lo primero, en la parte superior nos da la opción de poder elegir una foto para nuestro canal. Yo en este caso voy a elegir una que tengo aquí por mi galería, que si no me equivoco es la misma de este canal, porque el canal que estoy creando yo es el del canal de YouTube que estás viendo ahora mismo, JB. Así que misma foto, perfecto, y el nombre vamos a ponerle pues, perdón, he dicho JB, Benji quería decir, no sé si he dicho JB, quería decir Benji. Benji, perfecto, añadimos una descripción, en este caso lo haré luego, y pulsamos en crear canal, y si todo va bien ya tenemos aquí nuestro canal, perfecto. Y en la parte superior, como dueños de ese canal, vamos a encontrar pues la información, por ejemplo que tiene 0 seguidores, actualmente normal. También encontramos la función de poder eliminar el canal si ya lo queremos, compartir, bueno, lo típico. Y dentro de ajustes del canal vamos a poder elegir cómo queremos que reaccionen las personas, que puedan elegir su propio emoji o los emojis predeterminados de WhatsApp, a las reacciones me refiero. Vamos a poner cualquier emoji y ya estaría nuestro canal listo, funcionando. Así que ya que estás aquí te animo a que me sigas en el canal de Benji, donde recibirás por supuesto las últimas novedades de este canal, vídeos que vaya subiendo y también cositas interesantes que voy a empezar a subir para que estés atento a las últimas novedades de redes sociales o otras cositas relacionadas con la tecnología. Así que te espero en el canal Benji de WhatsApp. Y no te preocupes, te dejaré el enlace ahí abajo en la descripción para que vayas directo, porque no sé si te fijaste que también tenemos aquí la opción de compartir para poder compartirlo en cualquier plataforma. Y como dato quiero que veas cómo se ve cuando nosotros compartimos pues un canal. Por ejemplo, he compartido el mío a una cuenta que tengo y así se vería. También datos importantes acerca de este canal es que no vas a poder crear a día de hoy otros administradores, joder, que cuesta decirlo. Es decir, que tú vas a tener que publicar personalmente pues lo que quieras o dar tu cuenta de WhatsApp a otra persona para que pueda publicar algo en este canal. Por ejemplo, yo aquí tengo a otro usuario y fíjate que no tenemos ninguna opción para poder hacerle administrador y que él también pueda publicar. También nuestro número de teléfono o nuestro nombre real no va a aparecer en ningún lado de nuestro canal. Es decir, que nadie va a poder saber nuestro número. Eso es una función que se agradece porque no quiero que todo el mundo tenga mi número y que me llame o empiece a enviar mensajes. Así que de esta manera separaría mi cuenta personal de WhatsApp con lo que sería mi cuenta, pues en este caso de YouTube, totalmente independientes. Y listo, eso sería todo acerca de los canales. Dime en comentarios, por supuesto, qué te parece. ¿Lo vas a usar? ¿Ya lo usas? ¿Hay algo que se pueda mejorar? Bueno, eso siempre se puede mejorar, yo creo. Y ya también como último detalle, si no sabías, esta función de canales existe ya desde hace años en Telegram y es ahora WhatsApp cuando por fin lo integra. Es algo que se agradece, pero WhatsApp, como siempre, llegas un poco tarde. Y por supuesto nos veremos en un siguiente vídeo aquí por el canal. Adiós.